Del libro Un curso de milagros, capítulo 4. Aula de aprendizaje del Espíritu Santo. Tiempo ilusorio de estudio, tan solo te llevará unos minutos. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes vencer la cruz. Hasta entonces eres libre de crucificarte a ti mismo tan a menudo como quieras. Jesús dirige nuestra atención hacia el lugar donde realmente se origina toda experiencia, la mente. Ya no basta con comprender intelectualmente qué es un milagro o cómo surgió la separación. Ahora comienza un entrenamiento mucho más profundo, cuyo propósito es aprender a reconocer los mecanismos con los que el ego fabrica el sufrimiento y cómo el espíritu puede deshacerlos. La enseñanza deja de ser únicamente una explicación metafísica para convertirse en una invitación constante a observar nuestros pensamientos con honestidad y elegir un nuevo maestro. Las primeras palabras de este capítulo contienen una idea que merece ser contemplada con calma. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. El curso juega aquí con el sentido más profundo de esta palabra. Estar inspirado significa literalmente estar en el espíritu. En cambio, el desánimo o la fatiga no describen solamente un cansancio físico, sino el agotamiento de una mente que intenta sostener una identidad basada en el miedo, el esfuerzo y el control. El ego necesita mantenernos ocupados, preocupados y buscando continuamente fuera de nosotros aquello que jamás podremos encontrar allí. El Espíritu Santo, por el contrario, no añade nada, simplemente nos recuerda lo que nunca hemos dejado de ser. Por eso Jesús nos invita a aquietarnos. Aquietaos y reconoced que yo soy Dios. No es una llamada a la pasividad, sino al silencio interior. Mientras la mente corre detrás de sus propios pensamientos, resulta imposible escuchar la voz que habla desde la paz. El ego propone un sinfín de viajes, alcanzar metas, defender imágenes, demostrar nuestro valor o encontrar la felicidad en el futuro. Sin embargo, todos esos caminos terminan conduciendo al mismo lugar, porque nacen de la creencia que nos falta algo. El Espíritu Santo no nos envía a ninguna parte. Nos ayuda a reconocer que el hogar nunca fue abandonado. Jesús utiliza entonces una de las imágenes más conmovedoras de todo el capítulo, la vieja y rugosa cruz. Durante siglos ha sido contemplada como el símbolo supremo del sufrimiento. Sin embargo, el curso invierte completamente esta interpretación. La cruz representa el último intento del ego por convencernos de que el dolor, el sacrificio y la culpa forman parte del camino hacia Dios. Jesús nos recuerda que ese nunca fue su mensaje. La resurrección y no la crucifixión es el verdadero símbolo de su enseñanza. No hemos sido creados para cargar eternamente con el peso del miedo, sino para despertar de él. Cada vez que creemos que la tristeza, la culpa o el conflicto son inevitables, estamos aceptando la versión que el ego ha fabricado acerca de nosotros mismos. Sin embargo, el espíritu conserva intacta otra interpretación, una interpretación que no juzga, que no condena y que jamás pone en duda el amor con el que Dios nos creó. Aprender a distinguir entre esas dos voces será el verdadero aprendizaje que recorrerá todo este capítulo y el comienzo de un cambio de mentalidad
que transformará por completo nuestra forma de mirar el mundo. Tu valía la estableció Dios. Mientras pongas eso en duda, todo lo demás será motivo de duda. La enseñanza del Espíritu Santo nunca consiste en añadir nuevas ideas a nuestra mente, sino en deshacer cuidadosamente las falsas creencias que hemos aceptado acerca de nosotros mismos. El ego interpreta el aprendizaje como una amenaza, porque comprende que cada verdad aceptada debilita el sistema de pensamiento sobre el que se sostiene. Por eso Jesús afirma que el proceso de aprender puede parecer aterrador, no porque la verdad produzca miedo, sino porque el ego interpreta cualquier corrección como si fuera su propia muerte. Sin embargo, lo que realmente desaparece no somos nosotros, sino la imagen limitada que habíamos fabricado de nuestra identidad. En este contexto aparece una de las afirmaciones más consoladoras. Tu valía la estableció Dios. Si nuestra valía procede de Dios, entonces no depende de nuestros logros, de nuestros errores, de la opinión de los demás, ni de la imagen que intentamos mantener. Simplemente es un hecho que nunca ha cambiado. El ego dedica toda su existencia a convencernos de lo contrario, impulsándonos a buscar reconocimiento, éxito o aprobación para sentirnos completos. Pero aquello que Dios estableció no necesita ser conquistado, únicamente necesita ser recordado. El ego vive intentando demostrar que le falta algo, mientras que el Espíritu Santo nos recuerda que nunca hemos perdido nada esencial. Jesús también nos habla del verdadero papel del maestro. Enseñar no significa crear discípulos dependientes, sino acompañar hasta que el alumno descubra por sí mismo la verdad y ya no necesite apoyarse en nadie. Todo buen maestro desea dejar de ser necesario, porque sabe que el conocimiento auténtico siempre conduce a la autonomía del espíritu, nunca a la dependencia personal. Todos somos estudiantes y maestros al mismo tiempo, aprendiendo a reconocer que compartimos una única identidad y que el despertar de uno beneficia a todos. El miedo desaparece cuando dejamos de defender aquello que nunca fuimos. Entonces comprendemos por qué Jesús afirma que alcanzar a Dios es inevitable. No se trata de una meta lejana, sino del destino natural de una mente que ha dejado de identificarse con el ego. Eckhart Tolle expresa una intuición muy cercana cuando afirma que la paz aparece en el instante en que dejamos de identificarnos con la voz incesante de la mente. El curso da un paso más y nos revela quién ocupa ese silencio, el Espíritu Santo, que permanece en nosotros recordándonos con infinita paciencia que nuestra verdadera naturaleza nunca ha dejado de ser perfecta. El ego vive literalmente de comparaciones. La igualdad le es ajena y la caridad imposible. Una de las preguntas más profundas que plantea Jesús es cómo puede la mente inventar el ego. La respuesta no pretende explicar el origen de un ser real, porque el ego nunca fue creado por Dios. Es simplemente un sistema de pensamiento nacido de la creencia en la separación. Como toda ilusión, depende completamente de que sigamos creyendo en ella. No posee vida propia, ni puede sostenerse por sí mismo. Su aparente fuerza procede únicamente de nuestra identificación con él. Cuando dejamos de alimentarlo con nuestra atención y comenzamos a observarlo desde la serenidad del Espíritu Santo, descubrimos que nunca tuvo el poder que le habíamos atribuido. El curso afirma que el ego
vive literalmente de las comparaciones. Necesita establecer diferencias constantemente, mejor o peor, éxito o fracaso, superior o inferior, especial o insignificante. Su identidad depende de medir, clasificar y competir, porque sólo así puede convencernos de que somos individuos separados. El espíritu, en cambio, no necesita compararse con nada, porque conoce la perfecta igualdad de toda la filiación. Donde el ego ve diferencias, el espíritu contempla únicamente la misma luz expresándose de infinitas maneras. Con frecuencia el ego nos mantiene ocupados, comparándonos con los demás, para impedir que recordemos aquello que todos compartimos, una única identidad creada por Dios. Esta forma de mirar transforma también la pregunta que solemos hacernos sobre nuestra existencia. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? La respuesta no puede encontrarse en el cuerpo, en la personalidad ni en la historia personal. Todo eso pertenece al ámbito de la percepción y cambia continuamente. El espíritu, en cambio, permanece exactamente igual que cuando fue creado. Es inmortal, inmutable y completamente ajeno al paso del tiempo. A medida que aprendemos a identificarnos con esa dimensión de nuestro ser, comenzamos a comprender que la verdadera libertad no consiste en cambiar las circunstancias externas, sino en dejar de confundirnos con aquello que nunca ha definido nuestra realidad. Desde esta nueva perspectiva, la salvación deja de parecer un acontecimiento extraordinario para convertirse en un cambio de maestro. El ego interpreta el mundo desde el miedo, el Espíritu Santo lo reinterpreta desde el amor. Ninguna batalla es necesaria, porque la verdad nunca necesita luchar contra una ilusión. Basta con dejar de otorgarle realidad para que su aparente poder desaparezca. Esta es la gran invitación de Jesús, abandonar poco a poco la costumbre de compararnos, defendernos y competir, para empezar a reconocernos en la inocencia que compartimos con todos nuestros hermanos. Es precisamente esa experiencia de unidad la que abre el corazón al siguiente descubrimiento del capítulo, un amor que no conoce conflicto porque jamás ha dejado de ser uno con su fuente. El reino de los cielos está dentro de ti. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. El amor del que habla Jesús no es una emoción cambiante, ni depende de las circunstancias. Es el estado natural del ser, cuando deja de identificarse con el miedo. Por eso afirma que el reino de los cielos no es un lugar al que debamos llegar, sino una realidad que permanece intacta en nuestro interior. Nada de lo que el ego pueda fabricar tiene la capacidad de alterar esa verdad. Podemos olvidarla durante un tiempo, pero nunca destruirla. Bajo todas las capas de conflicto, culpa y separación, continúan existiendo una paz que permanece completamente invulnerable. El ego solo puede concebir relaciones basadas en la necesidad, el intercambio o el conflicto. El amor del Espíritu Santo, en cambio, no necesita defenderse porque conoce la perfecta unidad de toda la filiación. Cuando dejamos de buscar fuera aquello que únicamente puede recordarse dentro, comenzamos a experimentar una paz que no depende del mundo. Esa experiencia será el fundamento del siguiente paso que Jesús nos propone: reconocer una y otra vez que esto no tiene por qué ser así, porque toda percepción nacida del miedo puede ser sustituida por la visión del amor. Cuando no te sientas totalmente dichoso, reconoce que esto
no tiene por qué ser así. Jesús nos ofrece aquí una de las herramientas más sencillas y transformadoras de todo el curso. No nos pide que neguemos lo que sentimos, ni que intentemos fabricar una felicidad artificial. Nos invita simplemente a reconocer que cualquier estado de tristeza, miedo, culpa o conflicto nace de una interpretación equivocada y precisamente por eso puede ser corregido. Cada vez que experimentamos la pérdida de la paz, tenemos delante una nueva oportunidad para recordar que no estamos condenados a seguir viendo las cosas del mismo modo. Basta un instante de disposición para reconocer: esto no tiene por qué ser así. Ese pequeño cambio de actitud abre la puerta a que el Espíritu Santo nos muestre otra manera de mirar. El ego siempre afirma que nuestras reacciones son inevitables, que las circunstancias justifican nuestro malestar y que no existe otra alternativa. El Espíritu Santo responde con una certeza completamente distinta. La paz nunca depende del mundo, sino del Maestro que elegimos escuchar. Esta sencilla frase resume buena parte de la práctica de un curso de milagros. No pretende cambiar la realidad exterior, sino enseñarnos que siempre podemos elegir una percepción diferente. En ese instante comienza el verdadero milagro. No cambia el mundo, cambia la mente que lo contempla. Las ilusiones del ego. Representa un recorrido interior, el camino que la mente realiza cuando deja de identificarse con el ego y comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo. El viaje se inicia con la inspiración, cuando la luz del Espíritu empieza a iluminar nuestros pensamientos. A continuación descubrimos cómo el ego vive de las comparaciones y de la separación, hasta que aparece el instante decisivo de reconocer que esto no tiene por qué ser así. Ese pequeño cambio de disposición abre una nueva ventana desde la que contemplar la realidad y nos permite recordar que el reino de los cielos permanece dentro de nosotros, intacto e invulnerable. El sendero concluye con una de las enseñanzas más profundas de un curso de milagros. Crear es compartir. Cuando dejamos de vivir desde el miedo, el amor ya no se experimenta como algo que deba protegerse o conservarse, sino como una realidad que se expande naturalmente al extenderse. Así, este recorrido visual resume la esencia de todo el capítulo: pasar de la ilusión de la separación al recuerdo de nuestra verdadera identidad, comprendiendo que cada paso no consiste en cambiar el mundo, sino en permitir que la luz transforme la manera en la que lo contemplamos. La palabra inspiración procede del latín inspiratio, derivada del verbo inspirare, que significa literalmente soplar dentro, infundir aliento o insuflar espíritu. Está formada por dos elementos: in, hacia el interior, expirare, respirar o soplar. De esta misma raíz nacen palabras como espíritu, respirar y espiritual, todas ellas relacionadas con el aliento que da vida. Jesús comienza este capítulo afirmando que el resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Con ello devuelve a esta palabra su significado más profundo. Inspirarse no consiste únicamente en tener una buena idea o un momento de creatividad, sino en permitir que nuestra mente vuelva a orientarse hacia el espíritu. Es el estado natural que surge cuando dejamos de escuchar al ego y elegimos la guía del Espíritu Santo. El ego vive del esfuerzo, la preocupación y el control. El Espíritu Santo, en cambio, nos conduce a una paz que no depende de las circunstancias.
La inspiración aparece cuando dejamos de intentar resolver todo desde el lugar del miedo y permitimos que una percepción más amorosa ocupe su lugar. El Espíritu Santo no impone la verdad, simplemente espera con infinita paciencia a que estemos dispuestos a escuchar otra interpretación de lo que estamos viviendo. Comprender esta palabra nos ayuda a leer todo el capítulo desde una nueva perspectiva. Cada vez que elegimos el perdón en lugar del juicio, la paz en lugar del conflicto o la unidad en lugar de la separación, estamos permitiendo que el Espíritu inspire nuestra manera de mirar. Esa es la verdadera inspiración, según un curso de milagros. Recordar, aunque solo sea por un instante, la paz que Dios puso para siempre en nuestra mente. Nada real puede incrementarse, excepto compartiendo. Esa es la manera en que Dios creó y también la manera en que tú debes crear. El ego cree que dar es perder, por eso vive intentando conservar, proteger y acumular. El Espíritu Santo nos enseña exactamente lo contrario. Todo lo que procede de Dios aumenta al compartirse. El amor no disminuye cuando se entrega. La paz no se agota cuando se ofrece. Y el perdón no empobrece a quien lo concede. Esa es la ley de la creación. Dios crea extendiéndose y nosotros participamos de esa misma naturaleza cuando dejamos que el amor fluya hacia nuestros hermanos sin condiciones ni reservas. Desde esta perspectiva, comunicar adquiere un significado completamente nuevo. No se trata únicamente de transmitir palabras o ideas, sino de extender un estado mental. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para compartir paz en lugar de miedo, unión en lugar de separación y esperanza en lugar de juicio. Cuando comprendemos que nuestra verdadera función consiste en extender aquello que ya hemos recibido de Dios, descubrimos que crear y amar son en realidad una misma experiencia. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Después de deshacer una a una las ilusiones del ego, Jesús dirige finalmente nuestra mirada hacia aquello que nunca ha cambiado, nuestra capacidad de crear con Dios. El viaje de este capítulo no termina en la comprensión del ego, sino en el recuerdo de nuestra verdadera naturaleza. Hemos descubierto que el miedo no define nuestra identidad, que la comparación no puede decirnos quiénes somos y que el conflicto nunca ha formado parte de la voluntad de Dios. Bajo todas esas capas permanece intacta una realidad luminosa que espera ser reconocida. Ser verdaderamente servicial no significa sacrificarse ni cargar con los problemas del mundo. Significa permitir que el amor que Dios puso en nuestra mente pueda extenderse naturalmente allí donde vamos. Un obrador de milagros no cambia la realidad, cambia la percepción desde la que la contempla a sus hermanos. Y cuando una sola mente elige la paz, esa elección beneficia silenciosamente a todos, porque en la verdad nunca estamos separados. Quizás sea la enseñanza más hermosa de este capítulo. Cada vez que el miedo aparezca, cada vez que el ego nos convenza de que el conflicto es inevitable, podemos recordar con sencillez: esto no tiene por qué ser así. Esa frase deja de ser una idea para convertirse en una práctica diaria, en una puerta abierta a otra manera de mirar y de vivir. Cada vez que la elegimos, damos un paso más hacia el recuerdo de nuestra verdadera identidad. Y ese recuerdo es,
precisamente el destino al que nos conduce todo un curso de milagros. No aprenderemos a convertirnos en lo que Dios creó porque ya lo somos. Solo aprenderemos a retirar con paciencia y dulzura las ilusiones que parecían ocultarlo. Entonces comprenderemos que el reino nunca estuvo lejos, que la paz nunca nos abandonó y que el amor, como la luz del amanecer que disipa la noche sin luchar contra ella, siempre estuvo esperando a que simplemente dejáramos de mirar en la dirección equivocada. Siempre estudiando, siempre aprendiendo, siempre recordando.